El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta serie de webinar del Hospital Médica Campestre, Salud y Felicidad. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Francisco Javier García Castellón. El doctor Francisco es médico internista y actualmente es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Médica Campestre. Nos va a hablar de un tema muy importante relacionado con la información clave sobre el COVID y la influenza. Sabemos que durante esta temporada invernal pues aparece una nueva epidemia, podemos llamarlo así, que desde prácticamente hace algunos años ha estado asediando prácticamente el mundo. Afortunadamente ya existen algunas medidas de seguridad, de prevención, existen tratamientos, sin embargo ahora con la combinación del COVID es importante que toda la información que el doctor García nos dé de primera mano sea una información clara, veraz y sobre todo muy importante para ustedes. El doctor García es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la carrera de médico cirujano, y posteriormente realizó su especialidad en medicina interna en el Hospital del ISSSTE de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. Es jefe de la unidad de cuidados intensivos prácticamente desde hace 5 años del Hospital Médica Campestre y ha llevado adelante el trabajo en el área a través de los pacientes COVID y no COVID. Doctor García, bienvenido, te escuchamos. Hola. Buenas tardes a todos. Pues primeramente muchísimas gracias al Hospital Médica Campestre desde su área de educación médica continua y agradecido con el doctor Guillermo Ramírez por permitirme ser parte de estos webinars. Pues bueno, vamos a empezar con el tema. El título que me sugirieron que utilizara es información clave sobre el COVID y la influenza. Sin embargo, me parece que es un título más agradable. Es todo lo que siempre quiso saber sobre COVID e influenza y jamás se atrevió a preguntar. Espero les agrade. Y es que desde que comenzó la pandemia de coronavirus, pues ha habido un montón de información. Información que se ha vertido y que ha permeado prácticamente en toda la población por los múltiples efectos deleterios que ha tenido esta enfermedad a nivel económico, político, social, de salud específicamente por la atención de coronavirus y de salud también por la falta de atención de otras enfermedades que han sido desviadas por la presencia del coronavirus. Entonces hay muchísima información y esta información tampoco hemos podido decantarla y a veces la información a la que accedemos no es la mejor información. Entonces en este tema hay noticias buenas y noticias malas. En cuanto a las noticias malas, pues creo que ya todos las sabemos, ¿no? Para el 27 de octubre del 2020 había, este es un tuit del doctor Hugo López-Gatell, había 901,268 casos confirmados de coronavirus. A esto, si le sumábamos las personas que no habían podido ser sometidas a una prueba, aquellas personas que entraban en un caso sospechoso, aquellas personas que estaban esperando pruebas confirmatorias, podríamos estimar que al menos para el día 27 de octubre había 1.236.000 personas infectadas, contagiadas. Y en el censo del INEGI de 2020 se había calculado que éramos 127 millones de mexicanos. Es decir, para esta situación, 1 de cada 100 mexicanos en el país ya se había contagiado con coronavirus. Esto solamente hablando de las personas que tuvieron acceso a una prueba, porque ¿cuántas personas hay que no han tenido acceso a una prueba, que no han necesitado atención médica, afortunadamente? Pero si hiciéramos este ejercicio de cuántas personas no han sido reportadas, probablemente el número escalaría de manera más importante. Y es que desde el inicio de la enfermedad, por ahí a finales del mes de marzo, esta ha sido la tendencia de la enfermedad en nuestro país. Ha sido una tendencia elevada, constante y posteriormente ha llegado a una meseta. No ha dejado de haber casos. En algún momento, si ustedes recuerdan, se planteó que mayo, para el 10 de mayo y que posteriormente para junio, para el Día del Padre, pudiera ser la fecha en donde tuviéramos el pico más alto de la enfermedad.
Sin embargo, la enfermedad sigue estando y simplemente para el día 27 de octubre había 4.166 nuevos casos de la enfermedad. ¿Qué pasó con la influenza? La influenza en el 2009-2010, que se originó aquí en el país, que fue el epicentro de la diseminación de la enfermedad, que nos enfrentábamos a una situación completamente nueva en nuestro país, fue completamente distinta, por características específicas de la enfermedad, como su potencial de contagiarse para otras personas, por su mortalidad, por su letalidad. Pero si sumáramos desde que comenzó el problema de influenza H1N1 por ahí de abril del 2009 hasta un año posterior, el 28 de abril del 2010, se calculó que el total de números de casos confirmados fueron 72.504. De ahí también hubo un estimado de personas que no habían sido documentadas con enfermedad con pruebas confirmatorias. Más o menos comentaban que solamente 1 de cada 3 personas se confirmaban con enfermedad de influenza H1N1. Entonces, si sumáramos esto, 217,000 personas, más o menos, se contagiaron en el lapso de un año de influenza H1N1. Si hiciéramos solamente la comparativa, pues de lo que llevamos de los 6 meses de esta pandemia de coronavirus a lo que pasó durante el lapso de un año de H1N1, pues la comparación es brutal. Son prácticamente 6 veces más personas contagiadas sin considerar las que no están reportadas. Y es que hemos pensado, ¿no? Y hemos escuchado, y a veces hay un poquito de cansancio de la pandemia, en el que pensamos que, hace algunos meses pensamos, para noviembre ya va a estar esto libre. Para noviembre seguramente ya estaremos en el desfile del Día de la Revolución. Luego se acercaba noviembre, pues se veía un poquito más cercano, y para las posadas ya vamos a estar listos. Para Año Nuevo ya vamos a estar en una normalidad como la conocíamos. ¿Pues quién creen? ¿Qué creen? Hay malas noticias y lo más probable es que lo que resta del año mantengamos convivencia con esta enfermedad. Y muy probablemente todo el primer semestre del 2021. Solamente falta hacer una proyección de las tendencias. Si nos mantenemos en esta tendencia, es muy probable que el primer semestre del 2021 sigamos conviviendo con la enfermedad. Pero bueno, habíamos ya platicado las noticias malas, pero ¿qué noticias buenas hay? Pues noticias buenas, pues ya hay cubrebocas, ya hay diversos modelos, y depende de si la persona que lo va a utilizar, del humor que esté, y si es para los niños, a lo mejor puede ponerle animalitos, o si ya viene Navidad, le puede poner foquitos. Y también existe la vacunación. Entonces, son 2 medidas bien importantes que vamos a tratar de desarrollar en los siguientes minutos. Y es que tenemos que saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y saber cuál es la forma de transmisión. Y esto también se ha venido hablando a lo largo de los últimos 6 meses, si no es que más. Y también ha permeado muchísima información. Cosas que no conocíamos y cosas que a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses, hemos ido aprendiendo. Y cosas que en un momento hicimos que ya no se deberían de hacer. Y cosas que en un momento no hicimos que ahora han tomado mayor relevancia. Las formas de transmisión de la enfermedad, tanto de coronavirus como de influenza, son las siguientes. La forma directa. La forma directa implica que alguien contagiado con coronavirus llegue, estornude, tosa, hable o grite, y cada vez que hacemos estas actividades expelemos partículas de saliva, partículas de secreciones de nuestra vía respiratoria, y se pueden quedar depositadas en las superficies de algunos sitios, en la mesa, en los pasamanos, en los picaportes. Entonces llega posteriormente alguien que no tuvo una convivencia directa con las personas y tocó el sitio y se lo llevó hacia sus ojos, hacia su nariz o hacia sus mucosas. Esa es la forma indirecta. Entonces, esto, pues, solamente la manera de bloquear esto es lavarse las manos, evitar tocarse la cara, limpiar de manera cotidiana las superficies de la casa. Y es que, si ustedes recuerdan, había incluso publicados protocolos de cómo deberíamos entrar a nuestra casa. Que si entrábamos a nuestra casa deberíamos de quitarnos los zapatos, deberíamos de quitarnos la ropa, dejábamos las llaves, teníamos unos zapatos para entrar a la casa, la manera de lavar nuestra ropa, cosa que a medida que ha avanzado la enfermedad hemos visto que la manera indirecta de transmisión es poco frecuente, y aunque está descrita,
parece que es una forma poco eficiente de transmisión. De hecho, ya hay algunos sitios como, o algunos organismos como la CDC, los CDC, o el Centro de Control de Enfermedades de Europa, que comentan que no se ha documentado una sola transmisión a través de una manera indirecta. Está descrita, puede suceder, pero bueno, tomando en cuenta estas tres condiciones, lavarse las manos, evitar tocarse la cara y limpiar de manera cotidiana las superficies de la casa, podría ser suficiente. Si por otro lado, con estas medidas que están utilizando de los protocolos de entrada a la casa, alguien las sigue utilizando y lograron que su esposo no se metiera con los tenis sucios después de jugar fútbol a la casa, no le digan nada, síganlo haciendo así. Pero también está la forma directa. La forma directa pues es cuando hay una convivencia con una persona contagiada. Esta convivencia o esta manera directa pues se comenta que o un contacto de riesgo, se dice que es de una persona que estuvo en contacto con una persona contagiada en un espacio de distancia menor a 1.5 metros y durante más de 30 minutos. Pues esto se da mucho en las parejas, ¿no? Una forma directa. Que para las cuestiones epidemiológicas pareciera no tener tanta importancia. Parece que se limita solamente a una convivencia muy estrecha. Pero la parte que de verdad tiene importancia es la cuestión respiratoria. Y es que en esta parte respiratoria vamos a ver que hay dos maneras de que esto suceda. La primera es que cuando nosotros estornudamos, tosemos, gritamos, emitimos de manera cotidiana y de manera regular ciertas partículas. Partículas que dependiendo de su tamaño se clasifican como gotículas o aerosoles. Las gotículas son aquellas partículas que tienen más de 300 micras y tienen suficiente peso como para poder vencer la resistencia del aire, viajar de manera parabólica y depositarse en el piso o en las superficies. Entonces, teóricamente, manteniendo una sana distancia, por lo menos de 2 metros, estamos libres de contagiarnos por medio de gotículas. Estas gotículas se pueden depositar o en las superficies o bien caer directamente en nuestros ojos, depositarse en nuestra cara, en nuestra boca o en nuestras mucosas. Entonces, manteniendo una sana distancia, teóricamente nos podríamos librar de la presencia de las gotículas. Sin embargo, hay aerosoles. Estos aerosoles pues, son partículas de menos de 100 micras. Estos tienen la característica de que vencen, más bien no vencen la resistencia del aire, es decir, se quedan flotando, se quedan pululando en el medio en donde están, sobre todo si es un medio con pobre ventilación, es un medio cerrado, en donde se realizaron actividades que favorecen la salida de esto, se guardan aerosoles que pueden estar flotando en el área durante varios minutos o incluso horas. Y es que pareciera que un estornudo o una tos no es gran cosa, pero miren este video. Este video es se tomó un video de 200 cuadros por minuto de un estornudo, en el cual se vio hasta dónde llegaban las partículas. Entonces, en la primera parte del video estamos considerando 50 centímetros y ahí vemos las partículas de gran tamaño que les estoy comentando, las gotículas. Generalmente esas pues vencen la resistencia del aire y se depositan directamente en las superficies o si estamos más cerca, pues en nuestros ojos, en nuestra cara o en nuestras mucosas. Entonces, esto es lo que sucede en un estornudo cotidiano, un estornudo que duró un cuarto de segundo, 0.25 milisegundos. Pero aquí lo vemos hasta una distancia de 110 centímetros, las gotículas más grandes pudieran prolongarse. En el siguiente corte vamos a ver incluso hasta 7 metros. Y la otra parte que estamos viendo es ese humo, esa turbulencia que se queda flotando en el sitio donde la persona estornudó, tosió, cantó, gritó, jadeó. Entonces, esto es lo que pasa a 7, 8 metros. Hay algunas partículas, como lo vieron, de gran tamaño, que llegan a alcanzar incluso los 8 metros. Y una nube de aerosoles que se queda ahí flotando por tiempo indefinido. Bueno, por tiempo más bien que no podríamos definir, depende directamente de la ventilación o de la extensión del lugar, y que entonces una persona podría contagiarse si llegó a un sitio. O sea, podríamos pensar, doctor, me contagié, pero yo no estuve en contacto con nadie. O sea,
yo iba al gimnasio y nos daban tiempos para estar en el gimnasio. Y yo cuando llegué, la persona que iba saliendo, y a lo mejor el sitio es muy pequeño, o a lo mejor el sitio no está bien ventilado, y pudiéramos contagiarnos por medio de estos aerosoles. Entonces no hace falta tener un contacto directo con una persona contagiada, o un contacto cercano para poder contagiarse. Y esto ha tomado muchísima relevancia. Y es que en esta animación que vemos a continuación, podemos ver qué es lo que sucede. En la parte superior, de manera normal, una persona contagiada va a emitir aerosoles. En la parte superior vemos que si respiramos de manera cotidiana, o de manera normal, más bien de manera normal, podemos emitir aerosoles. Los puntitos rojos corresponden a los aerosoles con potencial de infectar a alguien, contagiar a alguien. Cuando respiramos, emitimos también cierta cantidad. Cuando hablamos a un volumen normal, a un volumen cotidiano, emitimos un poquito más, pero en situaciones como cantar, gritar, toser, estornudar o jadear, este es el panorama a 1 minuto, 15 minutos y 1 hora. Se dice que a 1 hora en un espacio cerrado, una persona que estuvo cantando pudiera haber emitido o pudiera haber flotando en el aire hasta 1000 partículas con la posibilidad de contagiar a una persona. Entonces, pues bueno, de ahí porque se sigue sugiriendo que lugares cerrados, como bares, lugares cerrados como gimnasios, lugares en donde puede haber gritos, jadeo, respiraciones profundas, pues son sitios que confieren el mayor riesgo para tener un contagio por coronavirus. Bueno, y estábamos hablando de influenza y coronavirus, pues ambos comparten la forma de transmisión, es decir, el contacto directo, como lo habíamos platicado, cuando hay un contacto estrecho, más de 30 minutos, una distancia menor a 1.5 metros, es un contagio directo. Tanto influenza como coronavirus pueden mantener, o más bien se transmiten por esa vía. El contacto indirecto también lo habíamos considerado como un contacto poco efectivo, pero documentado o descrito, que también lo eliminamos tanto en influenza como en coronavirus, si no lavamos las manos, si no tocamos nuestra cara o nuestras mucosas, y si limpiamos de manera rutinaria o de manera frecuente los sitios de alta manipulación en nuestra casa. Y por último, el respiratorio, que también ambos tienen impacto. Y ahí es donde viene el impacto del uso del cubrebocas. Pero ¿cuáles son las manifestaciones de esta enfermedad? Pues estas, aunque son dos virus completamente distintos, comparten ciertas manifestaciones. Todos se van a presentar, o más bien buena cantidad de los cuadros de influenza o de coronavirus pueden manifestarse por fiebre, tos, falta de aire, fatiga, dolor de la garganta, aumento de moco en la nariz o escurrimiento nasal, dolor de cabeza, vómito y diarrea. Prácticamente estas 8 manifestaciones la comparten tanto el coronavirus como la influenza. En el coronavirus se ha visto que puede haber alteraciones en la percepción del gusto y alteraciones en la percepción del olfato, situación que no acontece de manera tan frecuente, o más bien no se ha descrito como una manifestación de influenza, pero prácticamente el resto de las 8 manifestaciones la comparten ambas enfermedades. Y aquí, pues es difícil distinguirla clínicamente. Si el día de hoy alguien me comenta que tiene estas manifestaciones, pues siendo sinceros, va a ser difícil que yo le pueda decir con certeza si es coronavirus o si es influenza. Entonces, son indistinguibles clínicamente. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si yo me siento mal? Pues no debemos de alarmarnos, ¿no? Y tomar una responsabilidad social de la enfermedad. Cabe destacar que tanto influenza como coronavirus pueden causar enfermedades leves, moderadas y severas. Prácticamente el 80-85% de las personas van a cursar la enfermedad sin ninguna manifestación. A lo mejor como una infección de vías respiratorias altas, leve, moderada o severa, pero sin la necesidad de atenderse en un hospital o a lo mejor con una visita médica será suficiente. El 80-85% de las personas van a transcurrir la enfermedad sin mayor problema. Entonces, no debemos de alarmarnos y debemos de tomar una responsabilidad social de la enfermedad. Si nos sentimos mal, tendríamos que aislarnos. Si no usamos cubrebocas, deberíamos de utilizarlo. Debemos de evitar visitar a personas que pudiéramos poner en riesgo su vida y su salud.
entonces debemos de tomar una importante responsabilidad de la enfermedad. La segunda, no debemos de justificar las manifestaciones con otros motivos menos graves. Me siento mal, pero a lo mejor me dormí mal. Me siento mal, pero ayer dejé abierta la ventana y entró mucho frío. Me siento mal, pero pisé el suelo sin sandalias o sin pantuflas. Entonces, no debemos de justificar esto. Si tenemos alguna de estas manifestaciones, tenemos que tomar responsabilidad y en el momento que sea necesario, pues atendernos y acudir a que un experto nos valore. Y ante cualquier situación de gravedad, no debemos de automedicarnos y buscar atención médica. Es importante comentar que pues normalmente los cuadros de infecciones de vías respiratorias pues pudieran mantenernos enfermos algunos días, 3, 4 días, sentirnos mal y posteriormente irnos recuperando. Así lo cursará la gran mayoría de las personas. Fiebre a lo mejor 3 o 4 días y posteriormente se me irá quitando. Pero si veo que esto persiste, pues es importante acudir lo más pronto posible a la atención del médico. ¿Qué hará el médico? Pues hará una exploración física. La exploración física es bien importante porque en la infección por coronavirus hemos visto, no nos deja de sorprender cómo llegan personas a la atención médica que tienen una saturación o una oximetría. ¿Qué es esto? Pues es el aparatito que nos ponen en el dedo y que por lo tanto nos mide la capacidad para que nuestro cuerpo aproveche el oxígeno. No nos ha dejado de sorprender cómo llegan personas con una oxigenación muy baja. La oxigenación normal es arriba del 92, arriba del 94, y llegan personas que están saturando a 60, es decir, la mitad de lo que deberían de saturar, y están como si nada. No significa que no estén mal, significa que no tienen mayor manifestación con esta disminución de la saturación. Entonces, quiere el médico pues hará una exploración física. Podrá determinar a expensas de lo que él esté explorando si el cuadro que presenta la persona es suficientemente grave como para mantenerse hospitalizado, o si es suficientemente leve, como el 85% de las personas, para poder irse a su casa y estar monitorizándose. De hecho, en algún punto en la pandemia, a lo mejor no aquí en México, o no, bueno, sí hubo algunos momentos, pero en Nueva York fue muy claro cómo la atención se daba por telemedicina. Aquí también en México lo estuvimos aplicando. Es decir, ¿sabes qué? Si estás un poquito enfermo, lo suficiente como para que te puedas ir a casa si haces algunas adecuaciones y te estaré checando vía remota, vía WhatsApp, vía FaceTime, vía videollamada, viendo cómo se mantienen tus constantes vitales en los días siguientes. Entonces, eso hará el médico. El médico hará una exploración física y determinará cuáles son las características de tu cuadro, si necesitas atención médica constante o puede llevarse tu atención médica de manera domiciliaria. Hará algunas pruebas diagnósticas. Si la cuestión le siembra duda, pues hará algunas pruebas diagnósticas. Contamos con pruebas diagnósticas para influenza, una prueba rápida. Generalmente tenemos el resultado de la prueba rápida en algunas horas. De ahí de la prueba rápida podríamos definir si es influenza o si es otra enfermedad. En cuanto a coronavirus, tenemos algunas pruebas diagnósticas. La que han escuchado ustedes de manera más generalizada es el hisopado nasal, que es una muestra de la mucosidad en las narinas. Se envía a un estudio y en esta sí tarda un poquito más, a veces 24 horas en tener resultados. Y estudios complementarios, a lo mejor un estudio de imagen, una radiografía, una tomografía o algo si su cuadro es lo suficientemente grave para complementar. Si no, pues a lo mejor vigilancia y se podrán ir a casa y orientar el diagnóstico. Pero es bien importante no automedicarse. Y aquí empieza la parte de la responsabilidad social. El uso del cubrebocas, que tan politizado ha sido, tan cambiante ha sido su recomendación. En un inicio de la enfermedad se sugería que el cubrebocas pudiera no tener algún efecto. Ahora es claro que el uso del cubrebocas tiene un impacto en la posibilidad de que tú contagies a alguien y en la posibilidad de que te contagien a ti. El cubrebocas reduce el riesgo de infección. ¿Por qué? Habíamos visto las cuestiones de las partículas que se quedan flotando. Los cubrebocas no tienen la capacidad de filtrar de manera adecuada todas esas partículas. Pero entonces, si lo utilizamos, es muy probable que buena parte de esas partículas se queden filtradas. Y que a lo mejor si llegamos a inhalar algunas partículas contagiosas o con potencial de contagiarnos, pues sean tan poquita cantidad que no nos enfermemos
o tan poquita cantidad que sea una enfermedad asintomática, es decir, que cursemos sin ningún problema, o tan poca cantidad que a lo mejor nuestro cuadro sea leve. Es decir, reduce el riesgo de la infección y lo segundo, reduce la gravedad de nuestra infección. Reduce el riesgo de morir definitivamente si tenemos un cuadro asintomático. Si tenemos un cuadro leve, la posibilidad de que nos compliquemos es mucho menor y podemos reactivar medianamente las actividades. Con el uso del cubrebocas hay algunos modelos matemáticos que dicen que si el 80% de la población utiliza el cubrebocas durante el 80% del tiempo que esté en espacios públicos cerrados, esta enfermedad se acabaría en 3 meses. Pero no lo utilizamos, no lo sabemos utilizar, se ha politizado su uso, pero hay evidencia completa y evidencia suficientemente fuerte para sustentar el uso del cubrebocas. Y bueno, uno es el uso del cubrebocas, pero además lo estamos utilizando de manera adecuada. El cubrebocas que estamos utilizando además es de un material adecuado. Las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, pues nos da estas sugerencias. Si eliges una mascarilla, tiene que ser una mascarilla que tenga por lo menos 2 o más capas de tela lavable. ¿Qué es lo que sucede con las 2 o 3 capas? Pues estas capas de tela hacen un entramado, hacen un tejido, el cual favorece a que algunas partículas, ni unas partículas pequeñas, ni las puedas expeler, si tienes el cubrebocas, ni las puedas inhalar. Es importante que el cubrebocas te cubra completamente desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Se tiene que ajustar con precisión también para que los bordes laterales se queden lo más adosado a tu cara. A lo mejor no va a ser un cierre hermético, pero definitivamente la capacidad de inhalar partículas potencialmente contagiosas se va a reducir si seguimos esas 3 recomendaciones. Que es importante, pues no elegir mascarillas que estén hechas de una tela que te dificulte la respiración, como el vinilo. Que tengan válvulas de exhalación. ¿Por qué? Porque estas sí evitan que tú inhales partículas potencialmente contagiosas, o que te pudieran contagiar, pero favorecen a que tú expelas todas las partículas que emites con tu respiración. Es decir, si tú estás contagiado y eres asintomático y muy responsablemente utilizas tu cubrebocas, pero lo utilizas con válvulas de exhalación, pues vas a favorecer a que se propague esta enfermedad. Entonces, evitar el uso de estas. Y por último, pues evitar el uso de mascarillas que están reservadas específicamente para los trabajadores de atención médica. Mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, si pueden acceder a ellas, qué bueno, pero las mascarillas de tela con 2 o 3 capas pueden fungir como muy buenas opciones para que ustedes las utilicen. Entonces, pero de ahí han surgido otras cosas, ¿no? Están los cubrecuellos o protectores faciales. De los cubrecuellos, que son estas telas que utilizan las personas que se dedican a maratón o que son ciclistas, pues su evaluación no está recomendada, más bien su uso no está recomendado, se desconoce su efectividad. Una cosa que también hemos utilizado pues son las máscaras protectoras de vinilo. Esto es más bien un complemento. Esto no se debe de utilizar de manera única. Es decir, no puedes utilizar una máscara si no estás utilizando un cubrebocas. Preferible que uses un cubrebocas y no uses la máscara o uses las dos, pero no la máscara de protección facial como único aditamento protector. Si recordamos cómo se transmite, pues esto, el que tú tengas una máscara va a favorecer a que se permeen los... Sí va a protegerte de las gotículas, las partículas grandes, pero no te va a proteger de los aerosoles que pudieran estar flotando. Entonces, no debe de utilizarse solito, ¿sale? En situaciones especiales, pues, en las gafas se sugiere que tenga un pequeño, que será un alambre metálico, un alambre que pueda ajustarse a tu puente y que por lo tanto evite que se te empañen las gafas. Y sí hay situaciones en donde se recomienda que no se utilice. Niños menores de 2 años, sobre todo porque pudieran asfixiarse. Si va a ser niños, pues que sea una mascarilla confeccionada específicamente para niños y buscar que la mascarilla del niño pues cubra desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Cosas que no debemos utilizar, más bien, ¿cómo no debemos utilizar la mascarilla? Alrededor del cuello, pues no es una bufanda. Alrededor de la frente, tampoco. Debajo de la nariz, no. Pues si bien estamos evitando expeler lo que cuando hablamos, pues lo estamos eliminando por nuestra nariz, y cuando lo inhalamos por nuestra nariz.
Solo en la nariz, tampoco, en el mentón no, colgando de una oreja menos, y mucho menos en el brazo. Pues trae tus cubrebocas, úsalo, es la parte más importante para detener esta enfermedad. Aquí hay unos ejemplos de cómo no debemos utilizarlo, ¿no? A ver si identifican a alguien. Unas cosas que han surgido mucho son estas que vemos en la parte inferior derecha, y seguramente los han visto, estas cosas que parecen que quieren semejar como si fueran cubrebocas, no sirven de nada, no los utilicen, no se ven fashion, puede ser más bonito que pongan con algunos dibujitos o cubrebocas, pero no usen esto no sirve de nada, no proteges a nadie. Y bueno, también hay una mandarina, no se pongan una mandarina como cubrebocas, no sirve de nada. Por ahí también vemos al piojo y al político, no lo usen, úsenlo bien. Y bueno, pasando a la cuestión de la vacunación contra la influenza. La vacunación contra la influenza es súper importante. No tenemos vacuna para coronavirus, esperamos que lo tengamos pronto, pero vacuna para la influenza sí existe. Entonces es importante que cuando ya empezó la campaña de vacunación en los servicios de salud públicos, IMSS, ISSSTE, Salubridad, aplíquensela. Aún en el medio privado no está la vacuna, pero apenas esté disponible y que no tenga la posibilidad de vacunarse en algunas de estas instituciones, pues espere la vacuna y aplíquesela apenas esté disponible. Preguntas muy cotidianas que se hacen. A mí ya me dio COVID, ¿me tengo que vacunar también contra la influenza? Claro que te tienes que vacunar contra la influenza. Son dos enfermedades completamente distintas, ¿de acuerdo? Ya me dio COVID. Voy saliendo la semana pasada, doctor, me dio coronavirus, a mi mamá le dio coronavirus, y vamos saliendo, ya estamos bien. Nos dio la semana pasada me dio de alta mi médico. ¿Cuándo me puedo vacunar? En esta cuestión de cuándo se puede vacunar no hay una recomendación basada en algún estudio científico, sin embargo la recomendación global es que una vez que hayas pasado las manifestaciones y el periodo de aislamiento por el coronavirus, te puedes vacunar. Es decir, a los 15 días de que te enfermaste del coronavirus. ¿La vacuna de influenza me protege contra coronavirus? No, no te protege contra coronavirus, te protege contra influenza. Doctor, yo no me vacuno porque cuando me vacuno me pongo muy enfermo. Bueno, es importante comentarte que la forma en la que está elaborada la vacuna es imposible que te enfermes por la vacunación. La vacuna está preparada a expensas de partes de la estructura del virus. Se escogen tres virus que son los que consideran los científicos, los epidemiólogos que van a estar circulando el año en curso. Entonces son partículas que lo único que hacen es provocan una respuesta inmunológica y tu organismo puede identificar los virus y por lo tanto poder atacarlo. Pero lo que te inyectan no son virus, son parte del virus que no tienen la capacidad de contagiarte o enfermarte. Entonces no existe la posibilidad de que si tú te vacunes, te infectes o te dé una enfermedad grave. Entonces no va a suceder. Doctor, yo ya me vacuné contra la influenza alguna vez y aún así me dio y por eso dejé de vacunarme. Bueno, eso es cierto, en eso tiene razón. La vacuna para la influenza te protege contra ciertos serotipos. Y es cierto, podrías enfermarte de influenza, aún y cuando te vacunes. Pero para lo que sí te protege es para evitar que la influenza te dé un cuadro grave. ¿Sí? Si comparamos a dos personas completamente distintas, una persona se vacunó y una persona no se vacunó, y a los dos le da influenza con la misma cantidad de virus que inhalaron, pues es muy probable que la persona que no se vacunó pueda desarrollar un cuadro grave. Y un cuadro grave que pudiera requerir desde atención médica, hospitalización o incluso una situación mayor como pasar en el hospital varias semanas. En cambio, la persona que se vacunó contra la influenza, aún y cuando le dé influenza, lo protege para desarrollar un cuadro grave. Entonces, pues bueno, es súper importante la vacunación para la influenza. Y con esto, pues, cerraremos el tema. Es bien importante comentar que ninguna medida es lo suficientemente molesta, ninguna medida es lo suficientemente tediosa, ni ninguna fiesta, ni ninguna convivencia vale la pena para arriesgar a su familia, para arriesgar la salud de ustedes, de su familia. Entonces, tomen las medidas pertinentes. Qué mejor regalo que acabar este año con todas las mismas personas que iniciaron el año. Entonces, seguramente cuando pase todo esto, en algunos meses, pues nos vamos a volver a abrazar. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya agradado la ponencia.
Espero hayan encontrado algunos detalles importantes y si hay alguna cosa que haya quedado duda, por favor háganmelo saber. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor García. Muy entendible su presentación y sobre todo muy enfocada a las medidas de seguridad que debemos de seguir llevando. Vamos a entrar al módulo de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos ya algunas preguntas, doctor. Nos preguntan, ¿qué tan importante es contar con un pulsoxímetro actualmente en casa? Creo que es importante, de la misma manera que tenemos un termómetro en casa, de la misma manera que tenemos un aparato, un baumanómetro, un esfigmomanómetro, un aparato para tomar la presión. De la misma manera, es importante tener un pulsoxímetro. ¿Por qué? Porque es muy probable que además de alguno de los que está escuchando la plática le pueda dar coronavirus. Y como ya lo platicamos, el 85% de las enfermedades van a cursar sin mayor problema. ¿Cómo nos podemos monitorizar? Viendo cómo está nuestra oxigenación. Si en algún punto vemos que nuestra oxigenación persiste bien, ha estado bien a lo largo de los días que llevamos enfermos, nunca descendió, pues lo más probable es que nuestra enfermedad vaya a cursar como un cuadro leve. Entonces, esta es una manera de poder hacer una disyuntiva o tomar una decisión de cuándo debemos acudir al médico. Es importante que de todos modos, ante cualquier situación de gravedad, pues siempre acudan con el experto, pero me parece importante que tengan un pulsoxímetro como parte de las medidas o de los utensilios que llegamos a tener, de los equipos que llegamos a tener en casa de manera cotidiana. Muy bien, doctor, muchas gracias. También nos preguntan que qué tan efectivos son los cubrebocas N95 que se están comercializando. Híjole, no sé cuáles se estén comercializando. La gran mayoría de los cubrebocas N95 tienen una leyenda en la parte inferior que dice NIOSH, la cual está evaluado por el Servicio de Seguridad en Estados Unidos, es amerita. Entonces, también ha salido muchísima piratería de este tipo de cubrebocas. Si usted no es personal de salud, si usted no va a hacer una situación con una persona contagiada por coronavirus, es decir, no es personal de salud, pues no es necesario que lo utilice. Si puede tener acceso a él, qué bueno. Si no puede tener acceso a él, no es necesario. Un cubrebocas común y corriente, o aún y cuando sea la versión que no sabemos si es buena o si es pirata, pues podría ser bien suficiente o de manera adecuada para utilizarlo. Realmente nadie de la población necesita un cubrebocas N95. Sí, aquí hablar sobre la importancia que aplica, doctor, y sobre todo los cubrebocas que actualmente están saliendo con las válvulas. Se han hecho muy populares, sí, que tanto KN95, N95, inclusive ya algunos plisados o de tela ya traen esa válvula. La recomendación, como usted nos lo comentó, es definitivamente no tenerlos por la seguridad de las terceras personas. Sí, también con respecto a esta cuestión, los cubrebocas, hay dos tipos de cubrebocas, están estos que te rodean completamente, se colocan alrededor de toda tu cabeza y hay otros que se colocan solamente en los oídos. Entonces hay algunos estudios que los que tienen una mejor capacidad de filtración o se adecuan de mejor manera son aquellos que te rodean completamente la cabeza porque se ajustan de mejor manera a tu cara. Entonces, si pueden escoger, pues escojan mejor esos que se rodean completamente la cara. Muy bien. Algo muy importante que siempre hemos platicado, doctor, en cada uno de los webinars es que efectivamente el uso del cubrebocas se ha politizado mucho, pero cada uno de los ponentes que ha presentado un webinar, pues ha sido la recomendación crucial, ¿no? Seguir utilizando el cubrebocas, seguirse lavando las manos, seguir en el distanciamiento social, evitar las reuniones masivas y sobre todo asistir a lugares donde exista poca gente y exista buena ventilación. Doctor, nos está preguntando por aquí Raúl Rey, dice, a mí me dio Guillain-Barré, ¿es recomendable ponerme la vacuna de la influenza? Sí, sí, es uno de los efectos que se ha descrito. La verdad es que no sé si te dio Guillain-Barré secundario a la aplicación de una vacuna. Si fue por una vacuna, qué mala suerte, qué mala situación, pero es uno en miles de casos. La posibilidad de que te vuelva a dar de manera estadísticamente hablando, pues es muy baja. En cambio, la posibilidad de que te dé influenza es muy alta. Solamente por pura estadística, la recomendación es que te la apliques. Muy bien, doctor. Nos pregunta María de la Luz. Dice, nunca me he vacunado. Soy una persona adulta de 72 años. ¿Qué riesgos puedo tener? Me imagino que se refiere por la vacunación. ¿Qué riesgo puede tener al vacunarse? El riesgo que puede tener María de la Luz es que no se enferme
Ese es el mayor riesgo. Entonces, aplíquesela. Ese es el mayor riesgo y creo que es un riesgo bastante bueno. Que no se enferme y que si usted se enferma, sea una enfermedad leve. Vacúnese. Muy bien, doctor. Nos está preguntando con respecto al COVID. Genaro Ledesma dice, buenas noches. ¿El COVID puede generar secuelas como ansiedad? Sí, definitivamente. Es un síndrome post-COVID, así se lo están definiendo los médicos, los estudiosos de este tema, el síndrome post-COVID, que se caracteriza por muchas manifestaciones, entre ellas ansiedad, entre ellas una cosa que se engloba en un término que se llama estrés postraumático. Dependiendo de la gravedad de tu enfermedad, pudiera generarte algunos trastornos en tu estado de ánimo, incapacidad para tener un sueño reparador, situación de ansiedad, situación de aislamiento social, incluso situación como una cuestión de estigmatización. Definitivamente es algo que se está describiendo, sobre todo en las personas que padecieron cuadros graves. Sí, es algo que se está describiendo en estas enfermedades. Acércate a tu médico de cabecera, con tu médico de confianza. Seguramente hay alguna opción que te puedan brindar para que esta situación de ansiedad, que esta situación de angustia, pues también vaya pasando. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Irene Ortiz que si la vacuna de influenza se estará aplicando a todas las personas. En alguna ocasión, sobre todo en las instituciones de salud pública, se les da prioridad inicialmente al personal de salud, posteriormente a personal con factor de riesgo. La recomendación, doctor, de su parte sería aplicar la vacuna, aunque las instituciones públicas no la facilitaran a todo el personal, a todas las personas que así la requieran. Sí, definitivamente. La Secretaría, bueno, así en el sector salud, pues estará aplicando a los grupos más vulnerables. No estoy muy informado cómo están ahorita los criterios de aplicación. Lo último que leí es que se iba a aplicar para toda la población, dependiendo mucho de la disponibilidad de las vacunas, pero si no se la puede aplicar usted de manera, en las instituciones públicas, pues busque la manera de aplicárselas. No son caras las vacunas. La vacuna puede oscilar entre 700 a 1,200 pesos. Seguramente estará disponible a principios de noviembre, la primera semana de noviembre, máximo segunda semana de noviembre. Entonces, más que un gasto, como si fuera un anuncio de televisión, más que un gasto, es una inversión. Es una muy buena inversión, aplíquesela. Correcto. Nos pregunta Irene Ortiz también, ¿qué pasa si algún paciente tiene COVID y dengue? Bueno, pues ahora ya dejamos prácticamente el dengue. Afortunadamente no causó tantos estragos como esperábamos. Creemos que el influenza va a dejar muchísimas más secuelas, pero si por ahí tuvieran algún paciente, doctor, ¿qué relación o qué sintomatología se puede relacionar entre el dengue y el COVID? Entre el dengue y el COVID, sí, creo que ya estamos dejando atrás la fase de dengue. En algunos estados de la República sigue habiendo muchísimo dengue, Michoacán, por ejemplo. ¿Qué puede relacionarse? Pues mucho dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular, dolor articular, dolor en la espalda, cansancio, ataque al estado general. Y la verdad es que si alguien llega y me pide atención médica, y será difícil que yo pueda determinar qué es. Pudieran ser dengue o coronavirus. Si no estoy en un área de dengue, pues no pensaré en dengue, pero si está en un área donde hay muchos cuadros de dengue, pues tendré que considerarlo en mis cuadros diferenciales. Hay manifestaciones muy, muy particulares que pudieran hacer distinguirnos la enfermedad, pero la verdad es que es difícil poder distinguirlo. La gran mayoría de las veces también el dengue cursa como una enfermedad no grave. Pues a lo mejor será solamente vigilancia médica. Si llega a ser un cuadro grave, pues tendrán que hacerse algunos estudios para determinar qué enfermedad es, pero en general las dos enfermedades cursan con un cuadro leve. Muchas gracias. En alguna ocasión también dentro de las medidas que sumaban protección para el COVID y ahora para el influenza, que son muy similares, era sobre todo el uso del cubrebocas y en algunas ocasiones se recomendó el uso de la careta. Actualmente, doctor, ¿qué tan recomendable es el uso de la careta y el cubrebocas o uno y el otro? Bueno, yo creo que si vamos el mejor método de protección pues es mantener un distanciamiento físico, ¿no? Ese es el mejor método de protección. El segundo, pues mantenernos en lugares muy bien ventilados. Si por algún motivo vamos a convivir o si por algún motivo tenemos que estar en una
en un sitio donde haya más personas, pues lo ideal sería utilizar el cubrebocas, ese de manera infaltable. En toda nuestra salida de nuestra casa, siempre tenemos que tener el cubrebocas, siempre lo tenemos que tener. Si queremos complementarlo con algo, pues será una careta. Como lo vimos, las caretas nos protegen cuando no podemos mantener una sana distancia con las personas, entonces la careta sería solamente un complemento. El punto principal es el uso del cubrebocas. Entonces, si usted va a salir, solamente lleva su careta, regrésese a su casa, regrese por el cubrebocas lo va a proteger. Si usted salió con su cubrebocas y olvidó su careta, no se preocupe, mantenga una sana distancia entre los dos. Definitivamente es bueno. Si vamos a escoger uno sobre el otro, sería el cubrebocas sobre cualquier otro dispositivo de protección. Muchas gracias, doctor. También es importante, doctor, que nos platicara un poquito sobre la situación de los pacientes que presentan reinfección. Estamos entrando a una segunda oleaje que le llaman así los epidemiólogos. En algunas partes del país ya hay repuntes en los casos. En Guanajuato, desafortunadamente, las cifras diarias también cada día van incrementándose y se espera que esto en breve pues se vuelva también una catástrofe como fue prácticamente en mayo, junio. Pero con respecto a las personas que ya tuvieron COVID, ¿qué tantas posibilidades existen en caso de que no lleven las medidas de seguridad y de protección que puedan presentar una recaída y qué tan severa pueda ser, doctor? Nos pregunta María de la Luz. Bueno, las recaídas que se han documentado o las reinfecciones que se han documentado aún son pocas, pero está descrito. Es decir, el riesgo potencial de una reinfección es claro. Una vez que nos dio coronavirus, en estudios se ha visto que los anticuerpos, es decir, las formas de defensa de nuestro organismo que nos protegen contra una infección, pudieran persistir algunos meses. Depende de la gravedad de la infección inicial. Es decir, si nuestra infección inicial fue que fuimos personas asintomáticas y nos tomamos una muestra y salió positivo, probablemente nuestra formación de anticuerpos sea muy poca y por lo tanto nuestra protección va a ser muy poca en tiempo. Seguramente a las pocas semanas se desvanecerán nuestros anticuerpos y no estaremos protegidos al 100%. Se ha postulado otra forma de protección que es una cosa que se llama inmunidad celular, pero si hablamos específicamente de anticuerpos, entre más leve fue el cuadro que padecimos, mucho menos tiempo se encontrarán los anticuerpos o las partículas que nos defienden funcionando en nuestro organismo. De la posibilidad de reinfección definitivamente es latente, debemos de mantenernos con protección, con aislamiento social. ¿Sí? Si ya te dio coronavirus, no asumas que puedes burlar todas estas barreras. Es importante que sigas protegiéndote. Muy bien, doctor, muchas gracias. Es importante también recordar, doctor, que muchos de los pacientes que no han presentado lesiones pulmonares han presentado afectaciones a otros órganos. Por ejemplo, aquí nos está preguntando Silvia Jessica que si el COVID puede desencadenar problemas en la tiroides. El COVID se adosa a nuestro organismo a través de un receptor que se llama receptor ECA, y se encuentra diseminado en todo nuestro organismo este receptor. Definitivamente hay algunos sitios que se han documentado que con mayor frecuencia se ven afectados en infecciones graves. Sitios como nuestro corazón, nuestro sistema cardiovascular. Hay personas que se quedan con aumento de la frecuencia cardíaca, con aumento de la presión arterial. Nuestro cerebro también ha sido parte de las manifestaciones o de los órganos alternos que además del sistema o el aparato respiratorio ha sido afectado por el coronavirus. La piel también ha sido un sitio afectado. En este momento, algo que yo haya visto con respecto al tiroides de afección del coronavirus, no estoy documentado con respecto a que haya algún caso reportado con respecto a una lesión tiroidea. Sin embargo, la posibilidad de que este virus pueda causar afección sistémica, pues es muy probable. A lo mejor no es que no haya sucedido, sino no lo hemos documentado. No ha tenido el impacto suficiente como para pensar o hacer estudios del tiroides cuando una persona nos llega enferma. Pero es muy probable que pudiera afectar varios órganos que aún no nos hemos dado cuenta. Y caso contrario, doctor, nos pregunta Araiza, la persona que padece alguna enfermedad de la tiroides, en este caso pone hipotiroidismo, ¿se consideran vulnerables sobre el resto de la población para influenza y COVID? Específicamente hipotiroidismo, ¿no? Es necesario que usted esté
bien controlada de su enfermedad tiroidea. Entre mejor esté controlado usted, su organismo va a funcionar de mejor manera. Si usted no está controlada, pues definitivamente abre una puerta para que su organismo no esté en un perfecto equilibrio y pudiera ser vulnerable a enfermedades. Como tal, hay ciertas enfermedades que específicamente la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades pulmonares previas, tabaquismo, que se han visto relacionados a mayor afección. Muy bien, doctor. Nos están preguntando también que cómo es la diferencia entre las pruebas que se realizan de COVID y de influenza para diagnosticar. Ok, actualmente contamos las pruebas de COVID, hay dos. Están las pruebas de PCR, que es aquella donde se hace un hisopado en la nariz. Esta prueba se manda a un laboratorio, el cual, a expensas de reproducción del material que tenemos en el hisopado, pues busca si hay partículas del RNA, del material genético del virus. Partículas muy pequeñitas, puede duplicarlas y decirnos, sí, ahí está el virus, está positivo. De esa misma prueba de PCR, la misma metodología que se hace para el COVID, también se hace para influenza. Para influenza tenemos algunas otras pruebas que se llaman pruebas rápidas, que se basan en la identificación de anticuerpos y de antígenos. Estas pruebas están mucho más diseminadas, están mucho más perfeccionadas y están autorizadas para su uso. De manera comercial, en cuanto al COVID, ya hay disponibilidad de algunas pruebas de antígeno-anticuerpo, más bien de anticuerpos, de detección de anticuerpos, que no están validadas, que hay muchos variantes en cuanto a los tiempos en los que pueden detectarse y aún pues no han sido como tal las mejores pruebas para poder detectar la enfermedad. Depende mucho del momento en el que estemos diagnosticando la enfermedad. Pudiera ser que estas pruebas rápidas o las pruebas de medición de anticuerpos en los primeros días de la enfermedad no se detecten, estén negativas. Muy bien, doctor. Con respecto a su experiencia y lo que usted se ha documentado, ¿el COVID puede dejar secuelas como dolores musculares o dolores articulares? Pregunta Erika del Rocío. Sí, Erika, definitivamente. Es lo mismo que platicamos, es el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID ha reportado cansancio, dolor articular, dolor torácico, dolor a la inspiración profunda, dolor en la espalda, incapacidad para hacer actividades básicas como subir escaleras, caminar distancias prolongadas, que se ha visto que en la gran mayoría de las personas pueden pasar algunas semanas, 4, 6, 8, incluso 12 semanas a recuperarse y reincorporarse a su vida cotidiana de manera completa. Pero sí, definitivamente esto que usted está comentando y esto que comentaron también de la ansiedad, pues son secuelas que deja el coronavirus en nuestro organismo dependiendo de la gravedad con la que se presentó el cuadro. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Con respecto a los pacientes que padecen alguna enfermedad inmunológica o oncológica, doctor, ¿es recomendable la aplicación de la vacuna del influenza? Sí, definitivamente. Definitivamente no hay como tal una contraindicación clara para que alguien no se la aplique. Hay grupos de riesgo, que como ya lo comenté, pues el grupo de riesgo se aplica solamente en la Secretaría de Salud específico para esos grupos que pueden ser más vulnerables, pero si tuviéramos acceso a todos, pues todos deberíamos de aplicarlo. Muy bien, doctor. Pues la verdad muy clara su ponencia, sus respuestas. Creo que por el chat le mandan muchas felicitaciones. Hay gente que lo conoce, lo felicitan por su ponencia. Por aquí nos están pidiendo también que si compartimos la presentación. Claro, ahorita damos información al respecto. Le mandan saludos desde Guanajuato, de Acámbaro, pues varias partes del país que nos están viendo y lo felicitan por su presentación. Doctor, para culminar la ponencia del día de hoy con algo que se quiera despedir. Sí, pues una reflexión, ¿no? Creo que este año ha sido un año terrible para todos, un año de muchos cambios en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto de nuestra vida diaria y definitivamente el hecho de que creo que una cosa que he visto con las personas que desafortunadamente han estado en situaciones muy graves, pues esta sensación de culpabilidad cuando tú sabes que no tomaste tu responsabilidad, cuando tú sabes que no te protegiste, cuando sabes que asististe a fiestas, cuando sabes que asististe a reuniones
y que posteriormente, que a lo mejor a ti no te pasó nada porque eres una persona joven, que a lo mejor a ti no te pasó nada porque no sufres de ninguna enfermedad, pero que llegaste a tu casa y contagiaste a tu tío, contagiaste a tu abuelo, contagiaste a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, y a lo mejor de ahí pudiera generarse una situación pues terrible, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Ninguna fiesta, ninguna reunión, ningún evento vale la pena sobre la salud de nuestros seres queridos. Entonces cuídense, vacúnense, sigan protegiéndose, vamos a seguir conviviendo con este virus el resto del año y el primer semestre del próximo año. No bajen la guardia, esto nos quedan varios meses de convivencia con esto y pues cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues a nombre del Hospital Médica Campestre y de la revista Salud y Felicidad, queremos otorgarle el presente reconocimiento. Se lo haremos llegar a su correo electrónico por su valiosa participación el día de hoy sobre el tema relacionado con el COVID y la influenza. Muchísimas gracias, doctor García, por su participación. Gracias. Esperamos contar con usted en próximos eventos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues también quiero agradecer a todos ustedes que como cada 8 días se encuentran presentes en nuestros webinars de la serie Salud y Felicidad. Les recuerdo que las constancias de los eventos que han estado presenciando, pues pueden descargarlas. Por ahí Pablo nos subió a la plataforma el link directo de donde ustedes pueden obtenerlas. Algo muy importante, las constancias no tienen costo, son totalmente gratuitas. El único requisito es que cumplan con el periodo de tiempo establecido para podérselas otorgar, pero aquellas personas que les estén solicitando dinero para poderles facilitar la constancia, por favor háganoslo saber a través de las redes sociales. También les recuerdo de la revista Salud y Felicidad, vamos en el número 43, en la parte superior derecha, en el apartado de folleto, ahí podrán encontrar la presentación del doctor García que amablemente nos compartió y que pueden descargar para seguirse cultivando, y también podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Y bueno, pues la próxima semana los esperamos también, como cada 8 días, en esta serie de Salud y Felicidad, con un tema muy importante. El doctor Fernando Torres Apiaín nos hablará sobre cómo tratar tu columna vertebral sin cirugía. Aquellas personas que padecen de dolores de columna, que tienen hernias, que tienen algunas lesiones, pues es importante que conozcan cuáles son las alternativas a un procedimiento quirúrgico, y el doctor Fernando Torres Apiaín, neurocirujano, subespecialista en columna, nos hablará al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana, y como dijo el doctor García, hay que seguirnos cuidando y no bajar la guardia. Gracias, doctor, gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes, bonita noche.